la puerta, ¿sí? Bien, sigamos. Yo quiero que de esto se queden con una idea general, ¿sí? Dijimos, para recapitular, tenemos un derecho de fondo, Código Penal, leyes penales especiales que fijan de antemano a nivel nacional cuáles van a ser las conductas reprochadas con una sanción penal, y luego tenemos el derecho de forma, ¿sí? Que son los distintos sistemas de enjuiciamiento que cada provincia determina para procesar a alguien, ¿sí? Hola Vero, buenas Esto, tardes. Buenas tardes a todos. Recién ¿cómo me puedo andas, incorporar. Fabián? Bien, ahora te puedo decir que bien. Bueno, perfecto. Bueno, seguimos, ¿eh? Perdón, ¿eh? Bien. ¿Qué es lo que yo quiero que sepan de esto? Independientemente de cuál sea el sistema de enjuiciamiento, que hay distintas etapas del proceso penal que nosotros vamos a tener que aprender a abordar. La primera es la etapa de investigación, ¿sí? Que en Provincia de Buenos Aires va a ser IPP, Investigación Penal Preparatoria. En el Código Federal va a ser la etapa de instrucción, ¿sí? En donde en esta primera etapa, lo que, digamos, lo que se va, digamos, el delito recién se toma conocimiento de un hecho ilícito, entonces nosotros tenemos que ver en cada etapa procesal quiénes son los sujetos procesales que van a intervenir, que los que cursaron ya lo saben, ¿sí? Pero no está de más hacer un refresco de memoria. Nosotros sabemos que en todo proceso penal, ¿sí? Tiene que intervenir actores fundamentales, ¿sí? Que son la acusación, que va a estar a cargo del Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Y el defensor, que es quien tiene que darle asistencia jurídica a alguien que está siendo investigado por un delito. Bien, y luego va a estar la figura del juez, ¿sí? Que es quien va a tener que resolver las distintas cuestiones que se vayan suscitando a lo largo del proceso penal. Bien, luego vamos a tener una segunda etapa, que es la etapa intermedia, ¿sí? No lo vamos a abordar ahora, simplemente para que ustedes tengan una idea de qué es lo que vamos a abordar. La etapa de juicio oral, ¿sí? Y la etapa de ejecución de la pena. Como para ubicarlos a ustedes acerca de qué es lo que vamos a ver en este taller, primeramente vamos a abordar todo lo relativo al juicio oral y público, ¿sí? Ante juicios por jurados, ¿sí? Después vamos a ver las otras etapas, pero, digamos, a mí me interesa esto como, digamos, para que ustedes se ubiquen qué vamos a abordar primero, ¿sí? Ahora, dicho esto, estas etapas bien diferenciadas, yo no mencioné algo, que es la etapa de impugnación, que en realidad no es una etapa propiamente dicha, sino que lo que ustedes tienen que saber que ante las etapas anteriores, instrucción, etapa intermedia, juicio, etapa de ejecución de la pena, hay medios de impugnación, pero son exclusivamente los que fija cada código, ¿sí? El código establece si se puede apelar o no la prisión preventiva. Bueno, eso es una vía de impugnación. Cada sistema de enjuiciamiento va a determinar de antemano qué se puede apelar y qué no, ¿sí? Como pantallazo general. Bueno, esto es la audiencia, después vamos a ver audiencia, y hoy lo que me interesa ver es teoría del caso, ¿sí? En teoría del caso es importante que nosotros sepamos por qué esta es una herramienta valiosa para todo operador del derecho penal. Sea que se trate de una audiencia de medidas de coerción, de una audiencia de control de la acusación o de la etapa de juicio. Bien, la teoría del caso es una herramienta valiosísima para los operadores judiciales. ¿Por qué? Porque le permite al operador judicial pensar los casos a través de estos tres elementos que ustedes están viendo ahora, que son la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria. ¿Sí? La teoría fáctica está vinculada, digamos, con todas las proposiciones fácticas, es decir, las afirmaciones de hecho acerca de cómo ocurrió un acontecimiento histórico. Ahora después lo vamos a ver con un ejemplo. Después vamos a tener la teoría jurídica, que tiene que ver con el encuadramiento legal que el operador jurídico hace de esa plataforma fáctica, ¿sí? Y la teoría probatoria, que está conformada por el cúmulo de evidencias para poder acreditar cada proposición fáctica, ¿sí? Esto que, esto lo vamos a volver a ver con casos y demás. Ustedes, si les queda alguna duda, me interrumpen, se desmutean y lo hacen, no hay ningún problema. Vamos a seguir profundizando en estos tres elementos. La teoría fáctica, dijimos,
está integrado por los hechos, ¿sí? De acuerdo a nuestra Constitución Nacional, la base fáctica es la base de todo el sistema procesal penal. Bien, el artículo 18 cuando dice nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, lo que está diciendo nuestra base constitucional es que solo podemos ser sometidos a proceso penal si cometimos un hecho. Un hecho significa que ha tenido una exteriorización en el mundo, ¿sí? Que ha causado una modificación, que lo puedo palpar, o sea, que no está solo en mis pensamientos, ¿sí? Y que ese hecho que aconteció en un momento determinado y en un lugar determinado, yo hago un relato de ese hecho y lo hago a través Vero, de proposiciones discúlpame fácticas. Vero, disculpe Lino, que la moleste. No sé si pudo ingresar Jorgito, porque estaba tratando de ingresar. sí, le di Eh, acceso. bueno, eso es una cosa. Después, aclararle a todos los compañeros que no soy abogado. Ahí tiene un alias nomás que dice doctor Lino Godoy, porque acá Está bien, en el trabajo todos me decían doctor, y en donde todos lados. ¿Eh? está bien. Bueno, les Bien, aclaro gracias, por las Lino. dudas a los compañeros que es un alias, nada más. ¿Mm? Bien. Bueno, gracias Lino por la aclaración. Seguimos. Dijimos, estábamos en plataforma fáctica en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es base de todo nuestro sistema constitucional del derecho penal, y que cuando nosotros tenemos que abordar un caso penal, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es lo que pasó, ¿sí? Porque el hecho es, la valoración que yo hago del hecho es después lo que me va a permitir a mí determinar si se trata de un caso que tiene que resolverse en la justicia penal o es un caso que tiene que resolverse, por ejemplo, en la justicia civil. Bien, esto como una primera aproximación de lo que vamos a ver. La teoría jurídica está vinculada con el encuadre legal que hace el operador jurídico de esos hechos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les mencioné? Nosotros tenemos dentro del derecho de fondo el Código Penal y las leyes penales especiales. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como operadores es qué significado tiene ese hecho en el mundo jurídico. Juan tomó un cuchillo y le dio dos puñaladas a Pedro y murió. Esos son relatos, son proposiciones fácticas. Bueno, ¿cuál es el nomen juris? ¿Cuál es el delito que cometió Juan? ¿No? En este caso, si se murió, y esta es toda la base fáctica que tenemos, lo que podemos decir prima facie es que cometió un homicidio. ¿Sí? Bien, entonces, ¿dónde voy a buscar el nomen juris? En el Código Penal y en las leyes penales especiales. Si se trata de un hecho que no encuadre, digamos, en este marco normativo, será otra cosa, pero no será un delito penal. Bien, después tenemos lo que nosotros llamamos plataforma probatoria, que lo que aquí me parece interesante que ustedes sepan como una primera aproximación es que es importante que cuando nosotros hablemos de teoría probatoria podemos distinguir dos estamentos, lo que tiene que ver con evidencia y lo que tiene que ver con prueba. Las evidencias son propias de la etapa de investigación, ¿bien? Elementos de convicción que el fiscal fue recolectando a lo largo de la causa y que todavía no pasó por el contradictorio. El contradictorio va a tener lugar cuando, en la etapa de juicio, cuando el fiscal presente su caso, interroga a los testigos y la defensa realice el correspondiente control sobre sus testigos con el contrainterrogatorio. Una vez que esa prueba ofrecida por la fiscalía, probada en el proceso, probada en el juicio y controvertida por la defensa, ahí recién vamos a poder hablar de prueba propiamente dicha. ¿Sí? También vamos a hablar de otros conceptos que están vinculados con los indicios probatorios, ¿sí? Que después les voy a recomendar una lectura para abordar la clase siguiente, pero sepan que, digamos, hay distintos niveles de conocimiento a los que accedemos a través de distintas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que Juan mató a Pedro porque tengo un testigo que vio el momento exacto en que Juan mató a Pedro, ¿bien? Entonces, esa sería la prueba directa. Pero supongamos que nadie vio que Juan mató a Pedro, pero vemos restos de sangre y que Juan tiene la ropa manchada con sangre. Bueno, eso tal vez podrá ser un indicio de que ha participado de un hecho. Entonces yo como operador jurídico lo que voy a tener que hacer es trabajar con
esos indicios y asignarles a través de la inferencia una conclusión. Es decir, yo creo que el que mató fue Juan porque tenía restos de sangre en la ropa y minutos antes había discutido con Pedro, por ejemplo. Todo esto es importante ¿por qué? Porque estamos hablando de teoría del caso. Cuando nosotros hablamos de plataforma fáctica o teoría fáctica, estamos hablando de cómo relatamos los hechos y lo vamos a hacer a través de proposiciones fácticas. Cuando nosotros hablamos de teoría jurídica, estamos haciendo referencia al tipo penal, al encuadramiento legal, ¿sí? Y cuando hablamos de teoría probatoria, bueno, ¿cuáles son las evidencias, pruebas directas, por inferencias o lo que sea, con las que nosotros consideramos que tenemos por probado un hecho, ¿sí? Por supuesto que los casos tienen algunas debilidades y también tienen fortalezas, eso se los dejo como una idea y lo vamos a abordar en las clases que siguen. Pero sepan que para abordar una audiencia en medida de coerción o el juicio oral propiamente dicho, yo como litigante tengo que tener muy clara cuál es mi teoría del caso, ¿sí? Esperen que quiero ir a un... Por ejemplo, esto me lo salteo porque yo quiero ir directamente a los casos. Bien, ya tenemos una idea general de lo que es teoría del caso. Vamos con ejemplos y ustedes respondan lo que consideren cómo resolverían un caso, ¿no? Caso 1. Un sujeto dispara con un arma de fuego sobre otro. Variante 1. La víctima muere a causa de un disparo. O sea, de acuerdo a lo que vimos de teoría del caso, ¿qué elementos relacionan entre sí? Si yo, por ejemplo, quiero saber, un sujeto dispara con un arma de fuego sobre otro, estoy hablando de proposición fáctica, ¿no? Ahora, lo que yo quiero saber es cuál es la resolución jurídica que ustedes le darían. En la variante 1, por ejemplo, la víctima muere a causa de un disparo. Homicidio. Homicidio. Homicidio Bien, simple. homicidio simple, ahí está. Entonces, ahí estamos haciendo una relación entre las proposiciones fácticas, la teoría fáctica, con la teoría jurídica. Bien, todavía no hablamos de prueba, ¿sí? Ahora vamos con la variante 2. Un sujeto dispara con un arma de fuego sobre otro y la víctima recibe el impacto de bala y es salvado por un médico. Acá, Tentativa. La tentativa de homicidio. tentativa de homicidio. Muy bien, muy bien. O sea, Igualmente, sí, perdón, ¿quién habla? perdón, acá, Valentín. Valentín. ¿No estaría agravado por el uso de arma de fuego Bien, bien. en No, cualquiera de los Entonces, casos? ¿cómo quedaría ese hecho? Y en la variante uno sería homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y en la variante 2 intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Exactamente. Bien, ahí estamos precisando la plataforma jurídica. Ahora, abordemos la variante 3. ¿Vieron cómo vamos cambiando? O sea, se le van agregando proposiciones fácticas o algún dato más y eso impacta también en la teoría jurídica. Veamos la variante 3. Vuelvo a leer. Un sujeto dispara con un arma de fuego sobre otro. Variante 3. La víctima recibe el impacto de bala, es auxiliado por un médico y en el traslado al hospital la ambulancia colisiona con un camión y el paciente muere a causa del accidente. Y ahí sería Lesiones. homicidio, no. yo lo La calificaría tentativa como, de homicidio agravada por Tentativa de arma de responsabilidad fuego. para el que maneja la ambulancia. A ver, vamos por parte. yo Vamos. diría homicidio o sea, para el hecho de tránsito, el siniestro de tránsito, homicidio culposo, y para el hecho del o sea, del disparo, de quien dispara al otro, es un intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Bien. Ahí lo que Yo está lo, haciendo yo lo Valentina ahora. diferente. Sí, perdón, no sé quién quería hablar. Escucho Oigan, una- acá, yo lo veo diferente. O sea, A ver, porque el homicidio culposo no hubiese existido sin la acción anterior del tentativa de homicidio. Hay una tentativa de homicidio, pero en el traslado se produce la muerte a través de caso fortuito, que es el accidente, que es culposo,
pero lo imputaría como una tentativa seguida de muerte por, digamos, por ese camino. No sé si estoy muy errado. Eh, Se Perdón, escucha medio entrecortado. Sí, y Valentín, ¿qué querés agregar? no, quería agregar a lo que decía el compañero, que si yo fuera defensor de quien disparó, diría que mi defendido no puede ser responsabilizado por la negligencia del ambulanciero que quizás no tuvo los recaudos necesarios para evitar el siniestro vial que causó la muerte de la víctima. Bien, ¿hay alguien que Claro, piense como que diferente? Sí, ¿quién más? eso, Claro, no porque pensaba se eso, corta que el son, nexo causal ahí. Claro, Néstor González. Ahí está. Bien, bueno, vean que a medida que vamos hablando del hecho, la teoría jurídica nosotros vamos optando por diferentes teorías jurídicas. ¿Sí? Una cosa es verlo desde la óptica de la acusación, ¿sí? Y otra muy distinta desde el lado de la defensa. Bueno, esas visiones diferentes que tenemos del hecho es la teoría del caso. En esto obviamente bastante rudimentario porque no tenemos más prueba que lo que hay acá, ¿sí? Pero eso es una manera en donde nosotros tenemos que abordar los casos penales, ¿sí? Con la información que surge del caso y sobre todo es, bueno, ¿qué solución jurídica le doy yo? Pero ¿qué solución jurídica o qué solución le doy yo de acuerdo al rol que me toque ocupar en el proceso penal? Bien, vamos a trabajar sobre esta variante 3, ¿sí? Nosotros tenemos, por un lado, que analizar cómo fue el iter criminis, ¿sí? ¿Cuándo inicia, digamos, cuándo vamos a estar, digamos, en un principio de ejecución, ¿sí? Nosotros tenemos que alguien dispara a otro con un arma de fuego. El principio de ejecución ahí arranca con la persona muniéndose del arma de fuego y apuntando para disparar, ¿sí? A partir de ahí empieza el curso de la acción y una persona termina lesionando a otra con un impacto de bala, ¿sí? Hasta ahí tenemos que la persona no está muerta todavía y que es trasladada al hospital. En esos términos de que es trasladada al hospital, sucede este otro acontecimiento que, como bien señalaban los compañeros, hay digamos, pasa algo con el nexo causal, ¿sí? En donde tenemos una ambulancia que sufre, al menos lo que dice el caso, que tiene un accidente. Bien, entonces podría ser también un caso fortuito. Entonces nosotros lo que tenemos que ver ahí es cómo deslindamos responsabilidades, ¿sí? Nosotros tenemos claro que para la primera parte va a haber una tentativa de homicidio, porque digamos, ese disparo provocó que la persona tenga que ser trasladada al hospital para ser auxiliada. Y después, en ese segundo momento, en donde se termina provocando el desenlace final, que es la muerte, lo que nosotros tenemos que resolver como operadores jurídicos es ese resultado a quién se lo atribuimos. Bien, eso es una operación de lógica jurídica, que por supuesto, de acuerdo a qué rol me toque ocupar, yo voy a ir abordando el caso de una u otra manera. Bien, esto me sirve sobre todo para ver cuál es digamos, las impresiones que ustedes tienen del caso y sobre todo de las herramientas disponibles. Vean que en los casos penales no siempre todo es culpable o no culpable, sino que en el medio nosotros podemos encontrarnos con casos en donde hay una interrupción del nexo causal, en donde no hay una consumación, donde hay una tentativa y de acuerdo a eso tengo que ver cómo le doy una solución jurídica a un caso concreto. Bueno, Perdón, ¿y no podría haber una culpa compartida? culpa compartida. En el ámbito penal, en el ámbito penal o en el ámbito civil, es importante que nosotros digamos, tratemos de buscar una respuesta. ¿Sí? En el ámbito civil, la culpa concurrente, digamos, se puede dar tranquilamente en el ámbito civil. Pero en el ámbito penal, digamos, no hay culpa concurrente. ¿Sí? Habrá otro tipo, podemos trabajar con distintos niveles o criterios de imputación, ¿sí? Pero en realidad no hay culpa concurrente, por ejemplo, para los delitos culposos. No, En este ahora después lo caso, vamos a ver en un... Sí, perdón, no sé quién disculpame. quería hablar. Sí, yo, Fabián. En este caso, por ejemplo, ¿no es viable el elemento subjetivo en la tentativa que la intención primaria fue el darle muerte al sujeto?
para buscarle la imputación, siendo del lado de la fiscalía, obviamente. Claro, sí, o sea, el elemento subjetivo del que dispara en relación a otro, eso va a estar, es lo que digamos en el anterior, es el que está más claro y sí, hay una tentativa de homicidio. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, lo que sucede es el resultado muerte que acontece en un momento posterior, pero inmediatamente después, ¿quién responde por el resultado? Entonces, Claro, digamos, perdón, como dijo el compañero, no podrías cargarle la muerte al conductor de la ambulancia, perdón, al que disparó, porque en el medio se rompió el nexo causal de la muerte. exactamente. Bien, entonces, Sí, claro. en ese otro tramo, lo que habría que determinar es si la causa del accidente de tránsito es por una imprudencia del que estaba manejando la ambulancia o si en realidad fue embestido y no tenía manera de preverlo. Bien, Y yo entonces, digamos, le encuentro también otra, a ver si la causa de muerte realmente fue por el choque o hubiese muerto igual por el impacto de bala antes de llegar al hospital. Porque eso también tendrían que verse en la autopsia cuál fue realmente la causa de muerte, si fue porque se desangró, porque exactamente, la bala tocó una arteria vital y se murió porque, bueno, demoró en llegar o lo que sea, pero creo sí, que eso se debería dictaminar en la autopsia para quizás darle puntualidad a ver quién fue realmente a quien se le puede imputar, digamos, el hecho de endilgar. la muerte. Exactamente, y es justo lo que no tenemos en este caso. Bien, entonces, como no tenemos esa pericia, digamos, nosotros tenemos limitaciones en cuanto a los ámbitos de responsabilidad. Entonces, por eso es importante trabajar los casos de esta triple mirada, la teoría fáctica, la jurídica y la probatoria. Si me falta el elemento probatorio, difícilmente yo pueda deslindar quién responde por la muerte de esta persona, ¿no? Es importante que nosotros abordemos los casos no de una manera cerrada ni dando una respuesta sobre seguro y variable, sino que tratemos de ver esto que va surgiendo en este devenir de que venimos conversando, ¿no? Dice, o sea, recuerden que uno responde por el hecho propio, no por el hecho de otro, es responsabilidad por el acto. Entonces es importante que nosotros, cuando abordemos un caso penal, tratemos de hacerlo bajo esos parámetros, ¿sí? Vamos con otro. Dos. Dos hombres salen de casa. Uno se adelanta en el camino. El otro, al verlo a la distancia, lo confunde con un alce. Le dispara y le causa la muerte. Ese es el caso. Homicidio culposo. Homicidio culposo, pero habría que probar también la intencionalidad. Es complicado eso, a ver si realmente lo confundió con un alce Comprobar, o... claro, si lo confundió realmente, ¿no? Perdón, profe, ¿no podría ser A ver, también un dolo eventual? Porque más o menos sabes que si disparás a cualquier cosa que se mueva, podés matar a alguien. ¿alguien más que Eh, piense, que Puede ser piense un juez de igual intención. o propone otra solución? Sí, yo igual es también, medio difícil, igual es medio difícil confundir un alce con una persona. Eh, Bueno, claro, yo- yo ahí pensaría por ahí en las particularidades de quien usa el arma y de quien la acompañó, porque quizás quien dispara, no sé, tiene miopía, tiene astigmatismo, tiene problemas de visión por cualquier otra índole, no sé, por diabetes o lo que sea que le deteriore la vista, que haya hecho que al momento de realizar el disparo, de ver la silueta de su compañero de casa, eh, pueda llevar a que o sea, como a que sea más permeable a confundirlo con un alce, porque como dice el compañero Fabián, es bastante complicado confundir a una persona que los seres humanos en general caminamos en dos patas, este, y un alce camina en cuatro, un ser humano no tiene cuernos, un alce sí, son bastante particulares, como que Bueno, digo, lo del ser humano que no bien, tiene cuerno es discutible. Eso es claro, pero no es a la vista, digamos. se ve. bien. Este, Bueno, tomo lo que dicen. Ahora pensemos en esto. Digamos, dentro, ahora lo vamos a ver, me gusta que se genere este debate porque cuando nosotros tratamos casos penales, lo importante es que
los podamos abordar desde teoría del delito, ¿sí? Es decir, cuando yo me encuentro con un caso, primero tengo que verificar que se trata de una acción humana, ¿sí? De que genere un resultado en el mundo, como en este caso, pero que además de pasar al análisis por el tipo, ¿sí? El tipo objetivo y el tipo subjetivo, ¿sí? Entonces, al menos en el caso, lo que podría haber acontecido es un error, ¿sí? Bien, entonces, de acuerdo a qué tipo de error, va a excluir algún elemento de la teoría del delito, ¿sí? Es Y yo decir, Claro. tengo una consulta puntual al caso que mencionas, Vero. sí, Normalmente cuando se va de casa mayor, se tira con fusil y con mira telescópica. Las miras son impresionantes la definición que tienen hoy por hoy. O sea que confundir un alce con un ser humano es casi imposible con una mira telescópica, porque inclusive vienen con infrarrojo, bueno, un montón de cosas. Ponele que no lo tenga, ¿no? Pero ya la imagen que te da la mira a 100 metros, 200, 300 es genial. Por eso es casi imposible confundir un ser humano. Es complicado demostrar que se confundió, más que nada. Confundir una persona con el alce, un alce es muy grande, es un animal grande, es muy grande, mucho más grande que un ciervo, como un toro con cuernos, es grande. Igual no dice Todo- tampoco horario, si era en un bosque, si era de noche, si era madrugada. exactamente, exactamente. Ahí está, Claro, muy pero bien el aporte, Hernán. ¿Por Claro. qué? si estás Porque cazando de noche, si estás cazando de noche, te lo dice quien. Fui militar, yo soy especialista en armas. Si estás cazando de noche, vas a usar un arma con infrarrojo con visión nocturna, porque si no, no ves nada. Y bueno, en ese caso vas a divisar la forma del elemento al cual le vas a disparar. Ya no lo dice. Y en el caso claro, que ahí sea de día, está. Hay esta Pido, hipótesis. pido, Pero todo ese pido, detalle, pido. claro. No se peleen ahora, pero no me escucho, por favor. bueno, esto es lo que más me gusta de la primera clase, que siempre, o sea, me encanta que surgen debates y van surgiendo las posturas de cada uno. Quiero anticiparles que las dos posturas son válidas. Lo que sucede es que nosotros tendemos a agregar la información al caso. Y la verdad es que el caso dice lo que el caso dice. No, no le agreguemos más cosas que lo que tiene. Esto es simplemente un disparador para ver qué posturas tenemos respecto a las proposiciones fácticas. Nosotros tenemos plataforma fáctica y lo que estamos haciendo es la operación jurídica de Me decir, bueno, en encanta la este declaración. caso concreto, ¿cuál es la teoría jurídica que yo le aplicaría? Bien, que todo lo que decís, Fabián, es correcto, sí, que las miras telescópicas son precisas, que es imposible. Bueno, tal vez si el caso incluyera eso, bueno, tal vez sería medio difícil de probar que hubo un error en cuanto al objeto, ¿no? Y que en realidad hubo negligencia, mala puntería, o que tal vez hubo una acción deliberada para matar y aprovechó ese contexto. Bueno, eso por el momento no lo vamos a poder alegar porque tenemos un caso más limitado en cuanto a las proposiciones fácticas. Pero es importante esto porque nosotros estamos tratando de unir teoría fáctica con teoría jurídica, ¿sí? Y esto, que nosotros podemos plantearlo en términos de cómo resolvemos casos penales, también lo vamos a tener que hacer no solo en la etapa de juicio, también en momentos previos al juicio oral. No me quiero adelantar. Vamos con el último y seguimos avanzando en la clase, ¿sí? Tres. Obviamente, todos están invitados a participar, ¿eh? No importa si sea correcto o no correcto, no importa. Todos están más que invitados a participar. Juan golpea fuertemente a Pedro con intención de matarlo. Creyendo haber logrado su cometido, procede a tirar el cadáver al río para ocultarlo. Luego se descubre que Pedro murió ahogado y no por causa del golpe, que solo le produjo un estado de inconsciencia. Acá sería un homicidio simple. A ver, ¿cuál sería la justificación? Como para Que entender en el este, razonamiento. que en El este dolo. caso, más allá de que hubo obviamente una intención de matar, pero no se exime la responsabilidad porque la muerte haya sido causada por otro medio. En este caso, porque la persona terminó ahogada en el río. Claro, porque fue el mismo autor. Bien, ¿todos están de acuerdo o hay alguien que tiene Eh, una solución diferente? ¿Qué se les ocurre? y yo iría por un crimen y causa en realidad, porque
intentó cometer un homicidio y para encubrirlo lo terminó matando finalmente. Entonces estamos ante una situación, incluso no sé si se puede, nunca entendí muy bien el tema de los concursos, pero podría ser un intento de homicidio devenido en criminis causa. O sea, porque el homicidio en sí y el dolo y la intención de matar estaba desde un comienzo. El tema es en qué contexto realmente lo mató o no. Y de acuerdo a lo que dice el caso, es para encubrir el primer intento de homicidio. O sea Ah, que, yo veo un agravante ahí inclusive, porque él, convencido que lo mata, lo tira al río para cubrir el delito. O sea, está cometiendo doblemente el delito ahí. O sea, hay un agravante. Yo lo veo de esa manera, lo veo como un agravante, claro, que claro. tira al río creyéndolo muerto, más allá que la persona muere por ahogamiento, al fin y al cabo muere, pero el fin ulterior era matarlo, se cumple, pero yo veo el agravante de haber querido esconder el cadáver después de haberlo matado. Bien. Bueno, yo les cuento un poco, estos casos obviamente están pensados como para que ustedes los razonen y traten de buscar una posible respuesta, ¿no? Pero no sé si ustedes lo recuerdan, pero en general eh, se suele ver en penal parte general, que nosotros acá la respuesta que podemos pensar es cómo se desarrolla el hecho criminal. Primero, como señalamos, tenemos que tener el tipo objetivo y el tipo subjetivo para resolver el caso. Primero tengo que tener por acreditado el tipo objetivo para luego poder avanzar sobre el tipo subjetivo, ¿sí? ¿Qué sucede en este momento? Juan quiere matar a Pedro, en eso estamos todos de acuerdo. Le pega y cree que comete el hecho y por esa razón lo tira al río. Pero ¿qué sucede? Que no se muere en ese momento, sino que se muere en un momento posterior. Se muere ahogado. Entonces, esto es lo que la doctrina llama un caso de dolus generalis, ¿sí? En donde hay, digamos, hay una variación en el plan criminal, ¿sí? O sea, cuando Juan quiere matar a Pedro, hace todo lo posible para matarlo. No lo consigue y sigue actuando. Y él, en la creencia de que lo mató, quiere ocultarlo, pero en realidad el momento consumativo del hecho sea en un momento posterior. Bueno, alguna solución a este caso es que van a coexistir, si se quiere, dos tipos de respuestas penales. Por un lado, la tentativa y por otro, el delito consumado, en concurso, porque son dos hechos diferentes. Bien. Es un caso, se los traje como para que lo pensemos y sobre todo porque son, Sería la tentativa de homicidio seguida de muerte, pero ¿habría un agravante o quedaría como una tentativa seguida de muerte porque se consuma el hecho? no, es que en realidad para que haya un agravante, primero tiene que haber muerto y no murió antes, se muere en un momento posterior. Ya, se Esto muere igual o sea, hay como dos decisiones, hay dos planes. El primer plan es matar a Pedro de un golpe sí, y el segundo plan es ocultarlo. sí. Hay dos delitos. Hay dos hechos, claro, hay dos hechos con respuestas penales. Bien, esto sería un caso de dolus generalis, ¿sí? Es un caso, o sea, son casos realmente que, digamos, uno le tiene que hacer como varios análisis previos, porque la primera respuesta te tienta a que sea un homicidio agravado, por ejemplo, y en realidad, si uno reflexiona y vuelve sobre sus pasos, falta lo primero, que es que no le dio muerte todavía. Entonces, lo que uno tiene que analizar es cuál fue el plan criminal y cómo se llevó adelante ese plan criminal. Bien. Bueno, esto simplemente es como disparador y no vamos a estar toda la clase así porque me van a matar, pero sí, espera, pero sí me parece interesante cómo nosotros podemos unir nuevamente esto de las proposiciones fácticas con la teoría jurídica. Me gustaría sí que podamos seguir avanzando con los temas del día acá.
No sé por qué no. Acá. Este es un caso más largo, ¿sí? Se los leo simplemente para, para que a todos les llegue la misma información. Si se llega a colgar, me avisan. El caso se llama Caso Mariana Montes. Dice así. El miércoles 22 de abril del 2026, la joven Mariana Montes se encontraba caminando por la vía pública en dirección a la escuela secundaria Benito Lynch de la ciudad de Mar del Plata. En esa circunstancia fue abordada por dos hombres policías que transitaban en un auto sin identificación policial, quienes luego de descender del vehículo interrumpieron su paso, le preguntaron su nombre y le requirieron su DNI. La joven, luego de informar sus datos, les entregó el DNI. Los agentes seguidamente procedieron a requisar la mochila que llevaba colgada del brazo e intentaron palparla varias veces. Luego de revisar su mochila y sin que hubieran encontrado nada de interés, la subieron al patrullero y la llevaron a la comisaría local más cercana, permaneciendo privada de libertad. Bueno, ¿qué, qué piensan de este caso? Por lo menos de una primera impresión en relación a Mariana. Un abuso de Y para mí autoridad. puede ser una privación ilegal porque no hay una causa justificada para llevársela. Es Bien, una o privación sea ilegal de que, un funcionario público. bien, vamos con, vos proponés la solución de que es una privación, o sea, sería el 141 del Código Penal. Si lo tengo a mano, Sé que está el 143 que es puede ser de retención ilegal. No me acuerdo en el artículo, pero hay unos delitos de funcionarios públicos, que es no sé si sí, el 143 en este caso, que habla sobre los... 144 bis es el que tiene que Ah, ver con los ese. funcionarios. bien, Claro. bueno, bien, bueno, pensemos, el que haya buscado el artículo, si lo tiene a mano, genial, así podemos hacer el análisis del caso. Ahora seguimos hablando del caso, lo que yo les quiero mostrar ahora es este cuadro. ¿Se ve ahí el cuadro? No. Documento de Word, ¿no? Sí, sí, se ve. Ok. Perfecto. Bien, ahora volvemos al caso. Esto es un poco para volver sobre los conceptos que venimos trabajando. Nosotros dijimos que la teoría del caso se integra con una teoría fáctica, una teoría jurídica y una teoría probatoria. En el caso este de recién, ¿quién sería la víctima de este caso, según, para ustedes? La Mariana Monte. chica, Mariana. Mariana Mariana. Montes. Mariana Montes. Bien, el acusado o acusados, Los dos oficiales de policía. Los bien, policías. dos oficiales de policía. Bien, ahora bien, Los Perdón, supongamos, funcionarios públicos, ¿no yo no hicieron estoy abuso de viendo el Word. autoridad ellos? esperen, María Belén, perdón, y después vamos con Laura. Sí, digo, ¿soy solo yo la que no ve el Word? No, yo tampoco. Solo se Ah, ve ok. no se ve. La presentación. Claro, Ah, solo vemos el caso. a ver, ahí lo vuelvo, gracias por avisar, ahora lo vuelvo a poner. Ahí, No. Ahora sí. Ahora sí Ahora se ve el sí. Word. Sí, sí. ahí está. Gracias, por avisar. Lau, ¿querías decir algo en relación a esto o es en general del caso? Simplemente me parecía, opino que hubo parte, por parte de los funcionarios públicos, que vendrían a ser los policías, que encima el vehículo no estaba identificado como tal, hubo una especie de abuso de autoridad por parte de ellos hacia Mariana, Bien, abuso de autoridad. Bien, entonces, me dentro de parece. la teoría, dentro de la teoría jurídica, voy a anotar acá, puede ser abuso de autoridad. Hay otro que mencionó la PIL, que es la privación ilegítima de libertad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, primero hicimos una primera lectura del caso. De esa primera lectura del caso, tenemos que relacionar las proposiciones fácticas, cada una de esas oraciones, en la teoría jurídica, que por el momento tenemos dos, por ahora. El abuso de autoridad
y la PIL, la privación ilegítima de la libertad. Lo que tendríamos que hacer ahora es, supongamos que la PIL, no me acuerdo, vamos por ejemplo con, sí, no sé si alguno tiene a mano el código, alguno mencionó el 144 bis o si es el 141, lo que habría que hacer es definir 144 bis es el que dice será reprimido con prisión o reclusión de 1 a 5 años, inhabilitación especial por doble tiempo, y ahí te enumera funcionario público con abuso de sus funciones, bueno, etcétera, etcétera, y ahí donde explica que dice alguno sea privación de la libertad, aplicar a premios ilegales. Te lo voy ahí está, resumiendo porque viste que es largo. sí, bueno, Está todo encuadrado en el 144 bis. bien, entonces vamos primero con Supongo que este, la que con el entraría acá es el inciso 1, en el exactamente, caso de Mariana. bien, Claro, sí, privación de libertad el uno, sí. vamos con inciso uno. Bien, bueno, vamos a borrar por ahora abuso de autoridad y vamos con la privación cometida por funcionario público. Bueno, tenemos como primer elemento, yo acá lo que tengo es el que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, vamos a poner como elemento de la teoría jurídica, abuso de función y o sin las formalidades prescriptas por la ley, que sería el elemento uno de este delito. Y el elemento 2 sería privarse a alguno de su libertad personal. De libertad personal, vamos a ponerlo así. ¿Estamos de acuerdo con que habría dos elementos básicos para este delito? Sí, 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 sí. sí. Bien, bien, nos quedamos con, lo que estamos haciendo ahora es volcar este caso en el cuadro de teoría del caso. Elemento de teoría jurídica, ¿dónde vemos el abuso de función? Ahora voy a volver sobre, esperen que quiero reproducirles nuevamente el caso, así todos pueden participar. El Denme un abuso de función segundito. cuando le revisan la mochila y la chica no tiene nada, igualmente la suben al móvil y se la llevan detenida. Bien, Y sin ahí, orden judicial. Que no, a ver, en el que no necesita orden en el caso que haya habido alguna cuestión que infragante y le revisan la mochila y hay droga, bueno, ahí no precisa ningún tipo de orden porque es flagrancia, pero no hay tampoco porque no tiene nada. Y, Claro, pero no aclara si estaba haciendo algo la chica o no. y Nada, tampoco nada. sé si podrían revisarle la mochila y, y si encontraran droga, llevarla presa. O sea, no calificaría flagrancia porque no tienen orden para registrar sus pertenencias. O sea, si vos me decís que la agarra con un porro consumiendo estupefacientes en la vía pública de forma, o sea, que se pueda visibilizar que la está consumiendo y que la tiene en su poder, es otra cosa, pero detenerla en la vía pública, en su libertad ambulatoria, y pedirle que abra la mochila y que la muestre y palparla y todo lo que dice ahí el Eso lo caso, está, lamentablemente, no, Eso fue resuelto también en un caso, también en la Corte Interamericana, donde no pueden revisar así a la persona, frenarla, revisarle sus claro, pertenencias. Tiene que tener convicciones de que está cometiendo algún tipo de, no sé, que está haciendo alguna maniobra y claro, algo así. bien, Tampoco bien, podrían palparlas si los funcionarios eran masculinos, si es una chica. Mariana Montes es una chica y supuestamente, por lo que interpreto, ¿no? Eran funcionarios públicos masculinos. bien. claro. Claro, y Fausto, eso que tenés la solo. mano levantada. Perdón, ¿eh? Fausto tenía la mano levantada. No sé si querías aportar algo en relación a esto. Y respecto al abuso, es a partir de que no se identifican como policía porque van arriba de un auto, a partir de ahí comienza el abuso. Van en un auto que no se puede identificar. Después, cuando quieren hacer la requisa, también están haciendo una requisa ilegal. O sea, ellos no tienen la potestad de poder revisarle la mochila porque sí, bajo ningún aspecto. Necesitan sí o sí la presencia de testigos y tiene que ser personal femenino quien revise le haga el palpado a la chica.
Claro, Bien, eso también que decía Fausto era lo que iba a agregar, que justamente o sea, no se está cumpliendo tampoco con el procedimiento de detención, que más allá de que le falta la orden de detención, tampoco tiene testigos para realizar cualquier tipo de procedimiento que es lo que estipula el Código Procesal, que todos los procedimientos policiales tienen que ser con un testigo de por medio, uno o más, creo que tienen que ser dos como mínimo. bien. Esto está bueno, todos los aportes que están haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes van analizando el caso, ¿sí? Y van surgiendo distintas cuestiones que tienen que ver con la teoría jurídica. Nosotros tenemos que distinguir quién es víctima y quiénes son los posibles imputados. La víctima, ya estamos de acuerdo, es Mariana. Los imputados serían los oficiales de policía. Entonces, lo que tratamos de desmenuzar es cuáles son los hechos que le estamos imputando a esos policías y, en definitiva, por qué esos hechos son considerados delito penal. ¿Sí? Entonces, no sé, ¿se ve el cuadro acá? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, en abuso de su función o sin las formalidades prescritas por la ley, sí dijeron varias cuestiones que obviamente se vinculan también con los distintos sistemas de enjuiciamiento de cada lugar. El caso dice Mar del Plata, entonces en principio tendría que ser provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y además porque los funcionarios son de la bonaerense, en principio, eso es lo que pareciera ser. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Para los casos en general de detención, primero es la orden de detención, que esta es la regla general que surge de nuestro sistema democrático. Ahora bien, cuando la ley establece excepciones ante casos de flagrancia, por ejemplo, que dijimos flagrancia no, porque la chica no estaba haciendo nada. La otra opción que establece la norma, digamos, dentro de nuestro sistema de enjuiciamiento, tiene que ver con los casos de urgencia ay, puse caos, casos de urgencia, que tiene que ver con la provincia, que es lo que hace para determinados supuestos, habilita a que los funcionarios policiales puedan intervenir si se dan en el caso, en el hecho, determinadas circunstancias. Por ejemplo, si lo hubiesen encontrado incurso, o sea, cometiendo un delito propiamente dicho, o teniendo elementos o indicios que hagan presumir que participó de uno. Bueno, aparentemente nada de esto se dio, ni la orden de detención, ni la flagrancia, ni los casos de urgencia. Con lo cual, lo que habría acá es que, ¿qué es lo que falta? No cumplieron con las formalidades prescriptas por la ley, los policías. Bien, entonces por eso, digamos, todo esto que no está, la orden de detención, el supuesto de flagrancia y los casos de urgencia, es lo que hace que esos hechos cometidos por los policías encuadren en el delito de privación ilegítima de la libertad, justamente que está grabada por ser cometida por funcionarios públicos. Bien, hasta acá tenemos las formalidades y después tenemos privarse de libertad personal. Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿A partir de cuándo está privada de libertad Mariana? Desde que entra al auto y se lo llevan a la comisaría. Sería. A ver, desde que En entra al realidad, auto. desde que los policías la frenan para pedirle el documento. Claro, en el momento que la detienen, ahí directamente ya entra en el delito. Bien, ahí estoy copiando las respuestas. Ahí está. Esto es importante, ¿por qué? Porque, digamos, ahí bien señaló Hernán que él hacía referencia a un caso de la Corte, que justamente Fernández Pireco y Tumbeiro, en donde concretamente nuestro Estado, o sea, Argentina, fue condenado, ¿sí? Por el modo en que en la década del 90 los funcionarios policiales procedían a detener personas sin orden judicial, con la excusa de averiguación de antecedentes, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante determinar desde cuándo hay privación de libertad? Ilegal. Bueno, porque de acuerdo a eso es qué es lo que yo le voy a reprochar a los policías. A lo que yo considero, que esta es una opinión mía, tiene que ver que justamente como no hay ninguno de los motivos para proceder a la detención, desde el momento en que la frenan, ahí hay una privación ilegítima de libertad. Eso, ¿Bien? No, ahí no es el sé. artículo 144. ¿Se entiende Pero por qué? Sí, no sé quién habla, perdona. Alguien me dice Vero y no.
no lo veo. ¿Viste el famoso doble A? Los chicos por ahí son chicos, pero los que vivimos los noventas como adolescentes en los boliches, hacían las famosas rayas en los boliches. Vos estabas saliendo del boliche como si nada y venían supuestamente por averiguación de antecedentes y llevaban 10, 20, 30 personas y te detenían, capaz que medio día o más, te podían detener hasta 24 horas. Personas que no habían hecho absolutamente nada, que solo salían de un boliche caminando. Claro. Bueno, el caso Son- Bulacio, por ejemplo, el caso Bulacio es parte de toda esa historia que tuvimos, ¿no? Bueno, en el caso Estuve, Bulacio recuerdan que era el de la racia cuando había ido al recital del Indio Solari. era en Los Redondos todavía, yo estuve Los ahí. Redondos, tenés razón. Bien. Estuve en el recital, Bueno, por eso lo viví. estabas ahí. Bien. Bueno, entonces, ahora bien, ¿qué nos queda? La teoría probatoria. La teoría probatoria, que acá es, el caso dice lo que el caso dice, pero lo que podemos pensar es que la prueba por excelencia sería el relato de la víctima. Bien, supongamos que obviamente esto va a depender de cada caso concreto, ¿sí? Porque no todos los casos van a tener víctima, o sea, van a tener víctima que declare. Hay casos en donde una persona está desaparecida o no puede hablar y demás, entonces vamos a tener que armar el caso con otras cuestiones, ¿no? Pero supongamos que en este concreto tenemos el relato de la víctima, pueden haber, supongamos, cámaras de seguridad que justo captan ese momento. Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos desagregada toda la información de los hechos en proposiciones fácticas, teoría jurídica y teoría probatoria, yo ahí estaría en condiciones de qué? De esbozar mi teoría del caso. Entonces, de acuerdo a esto, mi teoría del caso es que los policías cometieron el delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de Mariana Montes. Bien, esto es desde la óptica de la acusación. Bien. Ahora, si ustedes tuvieran que ser defensores oficiales de la joven Mariana Montes, ¿qué harían ante este escenario? Y buscar la excusa de la flagrancia, como que era una sospechosa, que se tuvo en cuenta como que podía llevar en la mochila algo sospechoso, por eso se la detuvo. Buscarle ese lado, para Insisto, darle, para darle, para darle una ustedes son, legalidad a la aprehensión. sí, Pero, bueno, entendí mal yo entonces. no, no, está bien, iba a ser la corrección. Ustedes ya desarrollamos todo como si fuéramos acusadores y los imputados son los policías. Ahora, supongamos que todavía no intervino el juez. A ustedes les toca este caso. Los viene a ver la familia de Mariana. ¿Qué harían ustedes como abogados? Habeas corpus al instante. Exactamente. Muy bien, Hernán. Sí, sí. Y ¿saben qué? Les digo más. Ustedes acaban de resolver un caso de un concurso judicial, un caso del Consejo de la Magistratura para todos los que postulan para ser defensores oficiales, fiscales y demás. Este es un caso que se tomó para ser defensor oficial de la responsabilidad penal juvenil. Entonces, Eh, todo este análisis es necesario para que, no solo para deslindar responsabilidades en torno a los policías, sino que si a ustedes les toca un caso claro en donde les toca una joven Mariana con una familia que los viene a ver el estudio y dicen, mirá, se llevaron a mi hija, le pasó esto, ustedes lo que tienen que hacer es habeas corpus. ¿Y cómo lo sacan? A través de la teoría del caso. ¿Bien? Entonces vean qué importante que es trabajar con esta metodología de trabajo. Perdón, pero eh, ¿no sería más sencillo ir primero por el pedido de excarcelación si ni siquiera hay, o sea, un proceso iniciado? No sé si no hay un proceso No, no, iniciado, entonces como, la excarcelación es otra cosa. La excarcelación se aplica cuando ya la persona está detenida. Acá hay una aprehensión, ni siquiera hay una detención. Acá está hablando de una aprehensión y no hay no hay un IPP, no hay nada como para pedir la claro, excarcelación. Está bien, hay que ir por claro, el habeas corpus. claro, sí, sí, está bien.
Ahí está, bien. Profe, claro, en principio por ahí sería el habeas corpus, que sería por el tema de la privación esta de la libertad, pero a la vez también lo que se podría hacer es realizar la denuncia en la sede judicial y a su vez también contra lo que sería el personal policial, asuntos internos. Bien, sí, como para que se investigue a estos policías, digamos, o sea, sí. Sí, o sea, un análisis integral del caso nos llevaría a esa solución. Por un lado, deslindar la responsabilidad de los policías y al mismo tiempo, bueno, cuál es la situación procesal de la joven Mariana Montes. Bien, entonces vean cómo todos estos aportes que fuimos haciendo a través de este debate que fuimos armando y que se fue suscitando, nos llevan a que, nuevamente, a que la teoría del caso no la pensemos solo para el juicio oral, ¿sí? Sino que también la podemos usar para momentos anteriores al juicio oral, como por ejemplo un habeas corpus, ¿sí? Que es una acción, en este caso se interpondría como acción de habeas corpus, ¿sí? Eh, esta misma utilidad de la teoría del caso la vamos a tener, por ejemplo, cuando nos toque abordar medidas de coerción. Por ejemplo, en el Código de Provincia, ustedes saben que es por escrito. ¿Sí? Pide la prisión preventiva, el fiscal tiene que fundar cuáles son los hechos, cuál es la prueba que tiene en su contra y tiene que fundar por qué va a convertir la detención en prisión preventiva. Y desde el lado de la defensa también tiene que alegar, también por escrito, o en todo caso, cuando haga la apelación, tiene que decir por qué no están los parámetros dados para que una persona sea mantenida en prisión preventiva. Bueno, eso en Provincia de Buenos Aires se hace por escrito y en el sistema federal se hace a través de una audiencia oral. Bien, entonces sepan que la teoría del caso es importante desde todo punto de vista. Bueno, esto que vimos recién es simplemente para que ustedes tengan una visión general de la importancia que tiene la teoría del caso como operadores jurídicos y que empecemos a, cuando abordemos casos en el taller, empecemos a pensarlos desde esa óptica, ¿no? De esta triple mirada, ¿no? que les acabo de proponer. Sin, Fabián, ¿qué querías decir? Ahí lo que dijiste recién, pues, en cierta forma diste una explicación encubierta de lo que decía la compañera que pedía la excarcelación. Hasta que no haya un delito o sea imputado, no puede pedirse la excarcelación. Está bien el habeas corpus, pero una vez que ya hay un delito imputado, que ya hay una detención, mientras esté la detención hasta el pedido de la, que a veces no se pide, pero hasta el pedido de la prisión preventiva, es el tiempo de interponer como es el recurso de la excarcelación. En el caso de que te la denieguen, bueno, después verás si apelás en el caso que haya, como dijiste, prisión preventiva. Porque después de la prisión, una vez que esté la prisión preventiva, no podés pedir la excarcelación, tenés que ir a la apelación. Se complica. Sí, no, pero está, por eso digo, o sea, cuando nos toque trabajar, insisto, cuando nos toque trabajar en un caso penal, pensémoslo de esta triple mirada para pensar justamente en cuál es la posible respuesta que nosotros podemos llegar a dar cuando nos toque un caso así o cuando tengamos que litigar un juicio oral con estos parámetros. Y sí, Em, esa triple mirada te da como el punto justo. sí, esperen que tengo cosas para decir. A ver, esto ya lo dimos, esto también, esto lo vamos a ver más adelante. Bien. Vamos a continuar con la exposición de la clase, ¿no? Una vez que ya vimos todos estos casos penales y los analizamos, ¿cuáles son las conclusiones a las que podemos arribar? La primera es que nosotros señalamos a los sujetos procesales, a la fiscalía y a la defensa, ¿no? La fiscalía, sí, digamos que es quien tiene a cargo la investigación penal, está obligado a construir un relato de los hechos. Es decir, cuando una persona es detenida y lo llaman, perdón, quiero decir, cuando una persona es llamada 308, el fiscal, en Provincia de Buenos Aires, el fiscal le tiene que informar cuál es el hecho que le está atribuyendo, cuáles son las pruebas disponibles y cuál es el temperamento que va a adoptar en relación a él. Bien, entonces en ese momento también utiliza la teoría del caso. Eh,
Una vez que la investigación va avanzando, o sea, desde ese primer momento en donde el fiscal decide imputarle el hecho y después sigue con la investigación y llega a la etapa del requerimiento de elevación a juicio, eso supone por parte de la fiscalía que tiene que respetar el principio de congruencia, que implica que en la acusación el requerimiento de elevación a juicio tiene que ser concordante con eso que estuve investigando, ¿sí? Con esa imputación de los hechos y sobre todo que una vez llegada a esa etapa, ¿sí? Tiene que haber igualdad de armas, no puede sacar prueba de la galera, digamos, toda la prueba tiene que estar, digamos, tiene que ser conocida por la contraparte, por la defensa del imputado. Ahora bien, ante ante una investigación que culmina y un requerimiento de elevación a juicio, la defensa puede tomar distintas posturas en torno a ello, ¿sí? Puede adoptar una teoría del caso positiva o una teoría del caso negativa, ¿sí? Esto va a tener que ver con qué es lo que va a hacer la defensa ante esa acusación de la fiscalía, ¿sí? Supongamos que la fiscalía le imputa a determinada persona que fue el que le robó a otra. Y la defensa alega que su defendido no estuvo en el momento del hecho, que estaba de viaje. Bueno, la defensa en ese momento, cuando presenta su teoría del caso, ¿sí? Está presentando una teoría del caso alternativa, ¿sí? Que es en ese momento su defendido no estaba, que estaba en otro lugar, ¿sí? Y ese va a ser su lineamiento de trabajo de aquí hasta el juicio oral. También puede pasar que digamos, desde el lado de la defensa se alegue, tal vez si se quiere, una causa de justificación, que está vinculada, por ejemplo, con esta imagen que ven acá, que yo lo proyecto siempre que nos toca compartir el taller. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? La defensa muchas veces ante una imputación, ¿sí? Ante una acusación, dice, opta por no negar los hechos, pero sí con afirmar una teoría jurídica diferente. Por ejemplo, Juan se estaba defendiendo, ¿sí? Entonces, eso también implica por parte del litigante asumir, ¿no? Un compromiso con la teoría jurídica que está proponiendo, ¿sí? Supongamos, el fiscal dice, Juan mató a Pedro. Y la defensa dice, no, yo no voy a negar que lo mató, simplemente lo que voy a decir es que lo hizo en legítima defensa, ¿sí? Y obviamente, digamos, el punto de conflicto va a pasar por otros extremos, sobre todo por si se dan o no se dan los requisitos que exige el Código Penal para la legítima defensa, ¿sí? Yo no sé si me van siguiendo hasta acá, porque por ahí toco muchos temas y Sí, no quiero sí. que se pierda nadie, Vamos bien. ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, esperen que me distraigo. Ahí está. A ver si puedo seguir. Bien, entonces, estábamos diciendo que la defensa puede optar por una teoría del caso positiva, por una negativa, y que todo eso va a depender de acuerdo de las pruebas disponibles de la causa, ¿no? Eh, a ver acá. Bien. Ahora bien, cuando a nosotros nos toca elegir esto de la plataforma jurídica, el encuadramiento legal en la teoría del caso, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que es un poco lo que ya les venía expresando, ¿no? Que nuestro sistema de garantías, es decir, nuestro sistema democrático exige un hecho exterior, ¿sí? O sea, que se trate de un hecho humano que causa un resultado en el mundo, que además sea de relevancia penal, o sea, que encuadre en un tipo penal, pero además que esté expresado en proposiciones fácticas, ¿sí? Eso en relación a las obligaciones que tiene la acusación, ¿sí? Para acusar a alguien de que cometió un delito. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros vamos a tener que dentro de nuestro sistema penal, nosotros vamos a tener tipos penales, dolosos, culposos, y dentro de los tipos penales vamos a tener tipos activos, dolosos y culposos, y tipos omisivos, también dolosos y culposos, que esto es un poco repasar lo que ustedes ya vieron en Derecho Penal Parte General. ¿Bien? Simplemente para que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de homicidio en alguno de los ejemplos que abordamos, ¿sí? Que es el delito de homicidio es un tipo doloso activo, de acuerdo a nuestro sistema penal, en donde
el tipo objetivo se integra con determinados elementos y el tipo subjetivo también tiene los propios, ¿sí? El tipo objetivo de homicidio implica la mutación en el mundo, es decir, que una persona que estaba viva muera, un nexo causal entre la conducta y el resultado. Esto tiene que ver, ¿se acuerdan del caso de la ambulancia? Que justamente cuando era trasladado interviene en el nexo causal y lo interrumpe. Bueno, tiene que existir ese nexo causal para poder imputarle ese hecho a otra persona. Y tiene que ver también con esto de el dominio del hecho, ¿sí? Para ser autor, para que alguien pueda ser autor de un hecho, tiene que haber dominado el hecho. Esto es más específico, es más puntual, simplemente como para que lo tengan en cuenta. Y hay determinados tipos penales que además de estos requisitos exigen otros, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos el delito de narcomenudeo, la tenencia con fines de comercialización, es que mayormente cuando se imputa este hecho, por ejemplo, cuando una persona es hallada en su casa una balanza de precisión chiquita, ¿sí? Con pequeñas bolsitas de cocaína, imaginemos, ¿sí? En donde prima facie uno podría decir, bueno, sí, tenía los estupefacientes consigo, sí, y yo cómo sé que era con fines de comercialización, y porque tenía una balanza, tenía, Estaban fraccionados. estaban fraccionados, tenía billetes de baja denominación, entonces, eso que es la tenencia, o sea, sería con fines de, eso es algo que yo también tengo que probar. Entonces, eso no le exigen todos los tipos penales, sino algunos en particular. Entonces, si el tipo penal me exige eso, mi teoría del caso tiene que poder dar cuenta de esos requisitos que exige el tipo penal. Luego tenemos dentro del tipo subjetivo el conocimiento efectivo y actualizado, es decir, el sujeto tiene que actuar sabiendo que lo que está haciendo va a llegar a un resultado, y ahí están todas las clasificaciones del doble primer grado, segundo grado, doble eventual, que no los voy a aburrir con eso, que ustedes ya lo saben, ¿sí? Pero que en algún caso concreto u otro vamos a tener que trabajar con esas categorías, ¿sí? Después tenemos el tipo culposo activo, en donde, olvídense de lo que dice ahí, simplemente lo que me interesa que sepan es que en el tipo culposo activo, que estoy hablando de teoría jurídica, ¿sí? Lo que se cuestiona es cómo se puso en práctica el plan. Bien, es que no se castiga tanto por el resultado, sino por los medios elegidos, es decir, por un hacer negligente, deficiente, no obró con cuidado y demás. Bien, que estos son más que nada los accidentes de auto, o sea, cuando una persona atropella a otra, el tipo por excelencia que se aplica es el tipo culposo, ¿sí? Salvo algún caso concreto que después lo podemos charlar y lo podemos debatir, pero en general lo que se debate, digamos, cuando alguien atropella a otra persona, que actuó con culpa, porque justamente si bien no quiso atropellar a alguien, bueno, lo hizo cuando estaba manejando, hablando por teléfono, o hablando con la compañera, o tomando mate. Entonces, todas esas conductas son culposas. ¿Por qué? Porque el hacer esas cosas hace que no preste atención a cuando está manejando, por ejemplo. ¿Bien? Vuelvo a insistir en que cuando nosotros trabajemos con teoría del caso, tenemos que trabajar con la estructura de la teoría del delito, que es acción, tipo, tipicidad, que es un poco lo que estuvimos trabajando, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad. Bien, obviamente va a depender del caso que nos toque resolver, ¿sí? En esto de que, en el ejemplo que les puse sobre los dos hombres que van de casa y uno le dispara a otro creyendo que es un alce, bueno, aquí lo que pasó es un error a la altura del tipo, un error de tipo. Bien, entonces eso va a incidir en cuanto a la responsabilidad del sujeto o no. Supongamos que hacemos, compartimos los criterios de Fabián, por ejemplo, de que es imposible que se lo haya confundido y en realidad lo llevó ahí para aprovecharse y cometer el resultado mortal. Bueno, ya ahí estaríamos hablando de otra valoración y de otro aspecto de la teoría del delito, ¿sí? Pero en definitiva lo que voy es que todos los casos penales los tenemos que atravesar a través de la estructura básica del derecho penal. Esto ya está. Vero, Y va quedando 29 minutos, te aviso por las dudas. sí, gracias, Sí. Lino. Bueno. Bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, consulta, algo que quieran decir? ¿No? ¿Se va entendiendo todo? No, Si no, me no, creo que interrumpen. lo que iba a decir me parece que me adelanto, porque ya iba a A hablar ver. del 338, pero todavía no entraste a juicio oral. No, todavía no.
Estamos hablando de teoría del caso. Sí, sí. Ahora lo que No, la vamos a primera. hacer, que los últimos 10 minutitos que tenemos antes de finalizar, mi idea es, bien, ahí me escribieron que se va. Bueno, yo les voy a compartir. Ahí está. Les voy a compartir por mensaje mi número de celular, 221-654-3368. Nosotros lo que solemos hacer es trabajar con un grupo de WhatsApp, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Como es virtual, a veces nosotros mandamos cosas para leer o surgen dudas o actividades. La idea es no usarlo los fines de semana, solo a los efectos de comunicarnos para las tareas o cosas que hayan quedado pendientes, para avisar si hay que dar lectura de algún texto en particular y, digamos, a esos fines es que yo armo el grupo, ¿sí? Si alguno todavía no me porque yo pude ir agregando algunos, pero si alguno que no está en el grupo, por favor, mándenme un mensaje, avíseme, bueno, soy fulano, estoy en el taller, agregame al grupo, yo los agrego, así estamos en contacto, ¿sí? Lo mismo si ustedes saben de compañeros que están anotados, pero no se conectaron hoy, también que se sumen al grupo, así los sumamos, ¿sí? Bueno. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque ya dimos bastante de teoría del caso. Yo les propongo esto. Yo les voy a compartir ahora un video corto en donde ya no van a tener el texto escrito, en donde van a ser ustedes los que van a tener que determinar cómo resolverían el caso. Bien, ahora les voy a pasar un videíto. Ay, espera. Mm, Compartir y compartir sonido. Bueno, ahí estoy adelantando un video. No por el acto de defensa en sí, sino porque su arma era un arma ilegal, frondoso prontuario de antecedentes. Esto es registrado en cámaras, imágenes de la inseguridad diaria. Un joven comerciante en Lanús ¿Se está escuchando? ¿Sí? atiende se a dos escucha bien. clientes de una pareja que le pide varias latas de cerveza y cuando van a pagar, en lugar de pagar, lo que hacen es amenazarlo con un arma y robarle las latas de cerveza y también dinero. Pero este joven kiosquero llamó a la policía e inmediatamente uniformados de la estación de policía de Lanús se hicieron presentes en el lugar, porque los delincuentes primero escaparon, los fueron a buscar a su casa, eran de ahí cerca, encontraron a la mujer, pero después el hombre volvió al kiosco para amenazar al kiosquero y ahí sí, apareció de nuevo la policía y miren, en este operativo lo redujeron y luego lo detuvieron después de haberle robado latas de cerveza y dinero al kiosquero en Lanús. Un joven en moto estaciona sobre la vereda en Villa. Bien. ¿Quieren que lo pase de vuelta? ¿Se acuerdan más o menos el caso? Paso de vuelta si no. Acá lo que me interesa es que a partir del video ustedes puedan trabajar con proposiciones fácticas. Bien, si ustedes me tienen que contar a mí qué fue lo que pasó, ¿cómo lo contarían? ¿Cómo arrancarían contando el hecho? Fabián, sí. Bien. Sí, bueno, que dos personas fueron a una despensa, a un supermercado a buscar cerveza y al momento de pagar sacan un arma, se llevan la cerveza, se la roban y se retiran del lugar. El que atendía al lugar llama a la policía los va a buscar, los encuentra y después hay uno de estas dos personas que después va como a amedrentar otra vez al del negocio porque los denunció, pero la policía lo vuelve a agarrar. Bien. Esa es la descripción fáctica. Sí. ¿Cómo encuadrarían el hecho? ¿Cuál sería la calificación jurídica o la plataforma jurídica de esas proposiciones que acaba de relatar Fabián? Robo, yo lo veo como un robo a mano armada, con el agravante del uso de arma.
Y seguido de Sería Robo con arma de amenaza. posible, fuego. podría calificarse ¿Era como, una pistola? No me Perdón, acuerdo si ¿quién? era. ¿Era una pistola? Sí, me parece que No, sí. Es claro, entonces como sería si robo fuera con arma de fuego. sí, robo Bien, con el agravante del Estado. bien. ¿Y con las amenazas qué hacen? ¿No se las imputan? Eh, ¿O ¿no sería un Claro, agravante? claro, porque vuelve para amenazarlo, tenés claro. razón. Claro. Tenía, un concurso habría ahí. concurso real o ideal? Y real, hay dos Eh, delitos bien consumados. Dos hechos y dos delitos. Entonces, Ahí está. Bien. Bueno, todas estas cosas en las que yo insisto, que por ahí, viste, parece, bueno, ¿por qué Verónica nos está pasando un video si ya hablamos sobre teoría del caso? Bueno, en realidad el sentido es que ustedes puedan trabajar con los casos, primero desde el hecho, y puedan trabajar sobre, bueno, cuáles son las proposiciones fácticas que yo tengo que tener en cuenta para poder avanzar en la teoría del caso. Entonces, lo primero es trabajar con el relato del hecho, como bien hizo Fabián, que lo relató a su modo, ¿sí? Con esas proposiciones fácticas, bueno, yo lo que voy a hacer como hecho posterior es cuál es la calificación jurídica, ¿sí? De esos hechos. Y el próximo paso sería, bueno, cuál es la evidencia disponible, ¿sí? Que en este caso lo que vemos es la cámara de seguridad. Bien, bueno, ese trabajo fino es el que ustedes tienen que hacer cuando abordemos los casos penales, ¿sí? Em, yo ya tendría que estar entregando el horario por una cuestión de que ya arranca la segunda, otra clase que hay posterior, de otro curso. Pero yo lo que les propongo es esto, o sea, para la clase que viene, o sea, primero mándenme mensaje quienes todavía no están en el grupo. Yo ahí les voy a mandar textos de litigación que para los que van a participar del concurso o hay otros que no y que quieren igual formar parte del taller les va a servir porque les va a servir para afianzar estos conocimientos que estuvimos trabajando. Bien. Y les voy a pasar un texto para que ustedes lean para la clase que viene. ¿Sí? Es un texto, o sea, son 18 hojitas, yo le diría, tómenselo con un mate, algo tranca. Yo sé que por ahí al principio es medio tedioso por cómo hablan y además es una sentencia, ¿sí? Y mi idea es que podamos trabajar sobre todo lo que tiene que ver con prueba la semana que viene. Yo les voy a pasar dos textos. Uno, que es este, la sentencia que ustedes tienen que leer, ¿sí? Y otro es un caso, ¿sí? Que es un simulacro de caso para empezar a pensar con estos términos de teoría del caso, ¿sí? Que ya va a ser un caso más complejo, que tiene testimoniales, que tiene periciales y demás, ¿sí? Bueno, espero que les haya generado inquietud la clase, gustado, o por lo menos que no Bueno, haya sido aburrido, y la verdad les agradezco a todos por haber participado tan asiduamente, que la verdad es lo que más me gusta de la clase, cuando participan y hacen preguntas atinadas, todo. La verdad que no me molesta para nada que resulte. Bien, muy dinámica la clase de hoy, me dicen. Bueno, muchas Bien, gracias. Te hago una pregunta. ¿El sí. PowerPoint, o no sé si hay, más allá del grupo de WhatsApp, vos subís a otro lado o solo por ahí te manejás? Y por el momento por el grupo de WhatsApp, porque por Ah, ahí a bien. veces mandaba a cátedras virtuales, pero no lo ve nadie, sinceramente. Ok, Entonces les tengo que mandar el PowerPoint, la sentencia eso. y voy a mandar tal vez dos casos, Ok, porque sé que hay un grupo de abogados que no sé si No te van olvides, a. Guido, que si está Helve, lo está grabando y él después lo sube, pero los Claro. compañeros. Claro, ¿Mm? sí. Bueno, pero ahí voy. Pero lo que quiero decir es que mi idea, si les voy a hacer saber si son dos casos, cuál tiene que leer cada uno. Para los que ya son abogados, me interesaría que lean otro tipo de casos y después para el resto otro, ¿sí? Porque está buena las dinámicas, cada punto de vista y los modos de resolución. Bien. Bueno, les agradezco Perfecto. porque